Buenas tardes y bienvenidos a la actividad número 166 de Viento del Norte, tratando como siempre de diversificar los temas propuestos para intentar satisfacer las diferentes inquietudes. Les presentamos la conferencia que lleva por título Luarca y el Museo del Pueblo de Asturias, a cargo del director del museo, Joaco López Álvarez, y que será presentado por Enrique Alba, por todos conocido, y a quien debemos la presencia del conferenciado. Muchas gracias a ambos en nombre del Viento del Norte por su desinteresada colaboración y una vez más a todos ustedes por su presencia. Adelante, Enrique. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Hace unas semanas me llamó Joaco López y me dijo: oye, tengo que dar una conferencia en Luarca sobre el tema de Luarca y el museo. Me gustaría que me presentaras tú. La verdad es que me quedé un poco extrañado, pero al mismo tiempo pues, me llenó de orgullo y de alegría, porque presentar a Joaco es presentar a una figura señera de la cultura asturiana. Joaco es licenciado en Geografía e Historia, en la sección de Historia y Etnografía. Hizo el primer ciclo en la Universidad de Oviedo, el segundo ciclo en la Complutense, y posteriormente, de nuevo en Oviedo, obtuvo el doctorado, era con Francisco Quirós, me parece, que dirigió la tesis. La tesis fue calificada con la nota de A cum laude, que es la nota más alta que se puede conseguir en un doctorado. Entonces, es una formación universitaria, como vemos, muy importante, y que además se ha visto complementada porque después ha realizado durante varios años, 5 para ser exactos, unos cursos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas impartidos por Julio Caro Baroja, y obtuvo una beca también para ir a Princeton, en Estados Unidos, al Instituto de Estudios Avanzados. Como vemos, entonces no estamos hablando de cualquier asignatura, de una formación muy importante. Si miramos en Dianet, que es la página de la Universidad de La Rioja, donde constan las publicaciones que se han realizado en España, nos encontramos con la impresionante cifra de 70 publicaciones, 27 volúmenes y 43 artículos, lo que es una producción científica de gran entidad. Joaco es director del Museo del Pueblo de Asturias desde el año 92 y también durante 20 años ha sido coordinador de los 14 museos que tiene Asturias, museos etnográficos repartidos por toda la región. Esto no le gusta a él presumir de ello, pero cuando le nombraron director del museo, que ya existía desde el año 68, lo nombraron en el 92, pues en el museo había unas docenas de fotografías y algunos documentos, algunos objetos y poco más. 30 años después, el museo dispone en estos momentos de más de 2 millones de fotografías de aficionados, de profesionales, de empresas, familiares, algunos familiares, etcétera, etcétera, que están allí depositados o que algunos han sido comprados. Por dar cifras, por ejemplo, el Fondo Gómez es un fondo de 40.000 ejemplares entre diapositivas, negativos, cristales, diapositivas, etcétera, etcétera. Bien, aparte de esta formación y de este trabajo, yo hay una cosa que quisiera decir. Yo tengo relación con el museo desde hace varios años porque colaboro en la digitalización de fotografías y hablé también con alguna familia para que depositara allí las fotografías de algunos de los componentes de la familia importantes. Entonces siempre me encontré que en el museo había un espíritu de trabajo, una buena relación entre los que trabajan allí, querer hacer las cosas bien y facilitarte la labor. Y esto solamente se logra cuando la persona responsable de esa institución también hace así las cosas. Cuando logra que entre la gente que ahí trabaja haya ese espíritu de colaboración, ese espíritu de hacer las cosas bien. El museo en este momento es depositario no solamente de fotografías, es depositario también de una serie de documentos, documentación gráfica, documentación familiar, de personas, de todo tipo. Con lo cual constituye un poco la memoria gráfica y memoria documental de Asturias. Es importante esta labor que realizan porque de esta forma todas estas
disgregando, desapareciendo, perdiendo, están allí depositadas. La mayor parte son depósitos que se pueden recuperar en cualquier momento que los propietarios los pidan. Entonces, yo animo, si alguien hay aquí que esté en disposición de poder hacer algún depósito de ese tipo, pues que lo haga. Y ya para acabar, pues no puedo hacer otra cosa que dar como asturiano, dar las gracias a Juanjo por esta excelente labor que ha realizado y que espero que siga poder realizándola en el futuro. Juanjo, muchísimas gracias. Si las expectativas que acaba de despertar Enrique soy capaz de cumplirlas. Bueno, primero agradecer a la Asociación Viento del Norte esta invitación, y por supuesto a Enrique sus palabras. Tengo que advertir que el PowerPoint que traigo pesa a lo mejor un poco más de la cuenta y a lo mejor las imágenes van a ir un poco despacio, pero bueno, ya lo advierto, porque me da la sensación de que va a haber algún problema. Bueno, lo primero quiero dedicar esta charla, quiero recordar, nada más empezar, estando aquí en Luarca, pues a una persona que para mí fue muy importante, un amigo, un colaborador muy estrecho del Museo del Pueblo de Asturias, que fue Luis Gómez Rodríguez. Luis, que lo conoceréis todos los que estáis aquí, es hijo de Camilo, sobrino de Néstor, nieto de Enrique, que formaron 3 generaciones de fotógrafos que abarcan todo el siglo XX y casi todos los ámbitos de la vida humana en Luarca y su entorno. Tengo que decir que la primera fotografía que tenemos en mi familia, de mi abuelo paterno, hecha hacia 1900, está hecha por Enrique Gómez, que como sabéis era fotógrafo ambulante también, etc. Pero bueno, en esta intervención voy a hablar del Museo del Pueblo de Asturias, de su historia, de lo que hacemos allí en el museo. Y entonces, al hablar de las colecciones que fuimos formando en estos últimos 30 años, pues voy a poner ejemplos de Luarca y de su concejo. Bueno, ya puedo adelantar que el museo conserva muchos testimonios del pasado de Luarca y que allí se guardan los archivos fotográficos de los Gómez, de estos Gómez, de Manuel Fernández Lavandera, también, que fue depositado o donado en estos últimos años, de Julio Fernández Lamuño, que nació aquí en Luarca, aunque bueno, después ya realizó casi toda su labor en Tineo, pero en su archivo, que no solo es fotográfico, era muy aficionado a la fotografía y esa afición surgió aquí en Luarca. Él nació en 1920 y murió hace unos meses en Oviedo con 102 años. Y bueno, no solo está en el museo todo su archivo fotográfico, sino también todo el archivo que él generó en todo el trabajo de modernización del campo asturiano en el occidente de Asturias. También tenemos el archivo de Modesto González Cobas, que fue el cronista oficial de Valdés, y también, bueno, por ejemplo, las fotografías, las grabaciones que él hacía para sus programas de radio y también las escaletas de los programas de radio. Todo esto lo donó la viuda hace unos 3 o 4 años al Museo del Pueblo de Asturias. Los museos tienen en la sociedad asturiana una consideración que oscila entre el respeto, muchas veces es un respeto por lo desconocido, porque no hay en Asturias, como en general en España, un hábito, por los asturianos o los españoles, no hay un hábito, ya veremos después que esto responde a algo, en visitar museos, que hay un respeto, pero también hay un cierto desapego hacia los museos, que se manifiesta, lo habrán oído muchas veces, en los periódicos sale, ahora parece que menos, pero hasta hace poco salía con bastante frecuencia, esa coletilla de que en Asturias hay muchos museos, como diciendo, hay muchos museos que sobran, que jamás se oirá decir que en Asturias hay muchos campos de fútbol o muchas bibliotecas, pero que en Asturias hay muchos museos, se dice con mucha frecuencia, y con una cosa de que sobra este gasto inútil. Pues bueno, los museos son las instituciones encargadas por la sociedad para conservar, investigar y difundir la memoria colectiva de las sociedades, de las comunidades humanas, el pasado de un pueblo. Y comparten esa misión pues, con los archivos y las bibliotecas. Son fuentes de conocimiento. Fuentes de conocimiento. Pues claro, aquí lo que yo siempre planteo al inicio de estas charlas, es importante preservar la memoria
Piensen solo por un instante qué nos pasaría a nosotros como individuos si ahora perdiéramos la memoria. Que ya sabemos lo que pasa cuando se pierde la memoria, pues individualmente es el desastre más absoluto. Bueno, pues es lo mismo pasa con las sociedades, con las comunidades cuando pierden, cuando destruyen o cuando menosprecian su memoria. Entonces lo que hacemos en el Museo del Pueblo de Asturias pues, es conservar testimonios del pasado de Asturias, de los siglos más o menos 18, 19, 20 y 21. Hay, por supuesto, algunas cosas, sobre todo en cuestión de archivos, anteriores, muy anteriores a estas épocas. Pero bueno, sobre todo el grueso de la colección son siglos 19, 20 y 21. Y además lo que hacemos es conservar testimonios muy variados de este pasado. Gran parte de nuestras colecciones se pueden consultar en internet sin salir de casa. Hay una página web que es fondos.gijón.es, donde hay montones de cosas que se pueden consultar. La página web de la Red de Museos Etnográficos de Asturias, la página del Ministerio de Cultura, lo que llaman CERES, que es la red digital de colecciones de museos españoles, a las cuales los museos de Gijón, en Asturias, solo los museos de Gijón están adscritos a esta red. También ahí se pueden consultar muchos de los materiales que albergamos en los museos. Y después también en las redes sociales. Nosotros mantenemos las redes sociales y ahí vamos dando a conocer a través de internet todo eso que vamos a atesorar. Bueno, lo primero que tengo que dejar claro es que el Museo del Pueblo de Asturias es un museo municipal, es un museo del Ayuntamiento de Gijón. Y lo digo porque mucha gente cree que es un museo del gobierno del Principado de Asturias. Pues no, es un museo del Ayuntamiento y forma parte de una red municipal de museos de Gijón, junto al Museo Casa Natal Jovellanos, el Museo Nicanor Piñole, el Museo del Ferrocarril de Asturias y los museos arqueológicos de Gijón, donde está el Castro de la Campa Torres, las termas de Campo Valdés y la Villa Romana de Verades. Según mi criterio, muy subjetivo lógicamente, estos museos de Gijón pues son casi los únicos que en Asturias cumplen las funciones que estas instituciones tienen encomendadas por la comunidad. O sea, esas normas que establece el ICOM, que es el Organismo Internacional de Museos, que tiene una definición de museos, bueno, los museos de Gijón yo creo que cumplen más o menos, unas veces más, otras menos, todo lo que es la adquisición, o sea, el incremento de la colección, que es fundamental, seguir incrementando la colección, la investigación, la catalogación, tenemos esa base de datos del Ministerio, esa base que llaman el DOMUS, las actividades didácticas y sobre todo muchas actividades de difusión, muchas exposiciones, muchas publicaciones y mucha difusión a través de Internet. El museo se fundó en 1968. La idea fue de Luis Alaro, en aquel tiempo presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, que la expuso al cierre de una feria de muestras en el año 67. Planteó la idea de crear un museo etnológico de Asturias donde se recogiesen todos los elementos típicos de la región. Elementos típicos, él se refería sobre todo a elementos del mundo rural asturiano, del mundo rural. Su creación se llevó a cabo gracias a la colaboración de la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Gijón. Se compraron algo más de 30.000 metros cuadrados en las afueras, en una zona que pertenecía a la parroquia de Somión, lo que se llamaba La Huelga, la zona de marisma. Todo eso se rellenó, como sucedió en el Parque Isabel la Católica y en el recinto de la Feria de Muestras, se rellenó con escombros. Y la idea, el proyecto inicial, era hacer un museo etnográfico al aire libre, como los que existían desde finales del siglo XIX en los países escandinavos, en Alemania, en Holanda o Suiza. Y todo ello creado al lado de la Feria de Muestras. La cosa se quedó a medias, muy a medias, pero bueno, se puso el fundamento para organizar un museo en una época en la que no se creaban museos en España. Había muy pocos museos, porque somos un país muy joven en cuanto a museos.
Y por tanto, y eso no hay que olvidarlo nunca, las colecciones que albergan estos museos, pues en general, a pesar de que digamos que bueno, son muy ricas, pues en general son pobres y tienen muchas lagunas, porque hay muchas cosas que hubo que adquirir, que había que haber tenían que haber ingresado en un momento y no ingresaron, y muchas veces el tren no vuelve a pasar 2 veces por el mismo sitio. Bueno, como saben, la sociedad española y la asturiana pues no somos sociedades educadas en la conservación del pasado, eso es así. En 1968 existían en Asturias solo 3 museos. El Museo Marítimo de Asturias, en Luanco, que se había fundado en 1948 a partir de unos veraneantes de Luanco y empezaron a coleccionar maquetas de barcos y pequeñas cosas, un museo muy modesto. El Museo Arqueológico de Asturias, que es verdad que se había fundado oficialmente en el siglo XIX, hacia 1840, cuando se crearon las comisiones de patrimonio provinciales en relación con la desamortización española del siglo XIX, pero que había abierto sus puertas por primera vez en una sede permanente, una sede abierta al público y permanente, en 1952. Y estaba después otro museo muy modesto, que era el Museo de la Gaita en Gijón, que se había fundado en 1966 en el antiguo instituto, y que este museo, que tenía unas 20 o 30 gaitas de aquellas, se integraría después en el Museo del Pueblo de Asturias. Pero este era el panorama museístico que había en Asturias. Claro, con este panorama pues se pueden imaginar que cómo va a haber, es que no hay tradición de museos, por eso no hay hábito, es algo muy reciente todavía. Los museos en Asturias empezarán a fundar, incluso los grandes museos, como puede ser el Museo de Bellas Artes de Asturias hoy, pues son todos museos de los años 80 y de los años 90. O sea, yo soy mucho más viejo que ellos. Todavía me considero joven, pero bastante más viejo que estos museos que hoy, bueno, se habla mucho de ellos. Además, hay que tener en cuenta que muchos de estos museos que se crearon en estos años 80 y 90, se crearon algunos de ellos, sobre todo los pequeños, muchos etnográficos y tal, con una idea muy perversa, que era la de atraer turistas. Eso lo habrán leído porque es una idea de muchos ayuntamientos que fueron los promotores de estos museos, son para atraer turistas. Eso es un disparate. Los museos siempre hay que concebirlos pensando en la comunidad. Son instituciones como las escuelas o los hospitales. A nadie se le ocurre fundar un hospital pensando en los turistas. Otra cosa es que los turistas utilicen el hospital y se ponen malos, y otra cosa es que los museos, claro que son escaparates de la sociedad, y son lugares que se deben de visitar, no solo por los turistas, sino por los nativos. Entonces, la iniciativa esta de Luis Salario del Ayuntamiento de Gijón en el año 68 fue en realidad muy meritoria. No lo tenían fácil en una época en que los prejuicios hacia la sociedad campesina eran muy grandes. Prejuicios que todavía siguen en esta sociedad asturiana. La sociedad campesina sigue siendo muy invisible, despreciada, etc. En ese año 68 se trabajó muy rápido y bueno, se hizo el museo, a verlo aquí ahora. Se hizo todo muy rápido para inaugurarlo en agosto, coincidiendo con la feria de muestras. Ahí están, montando los hórreos. Este era el museo en el año 72, se fueron llevando casas siguiendo esos modelos de los museos etnográficos al aire libre europeos. La casa de los Valdés de Candás, después fueron llegando otras. Pero como todos los museos españoles, este museo no tuvo una vida fácil. No tuvo una vida fácil. Son 3 etapas que podemos establecer. Hay una primera etapa que va desde el año 68 hasta el 77, donde los fundadores lo tenían muy claro lo que querían. Era un museo, sobre todo vinculado a la feria de muestras, un museo donde se fueron acopiando por donación algunos objetos del mundo rural, y que estaba volcado en actividades relacionadas con la música, la gaita, hacían concursos de gaiteros, con la gastronomía,
sidra, la artesanía, el juego de bolos, era todo muy, sobre todo mucho espectáculo en esos días de feria de muestras, ¿eh? Y bueno, que ahí fue, y ese museo en esa época pues tuvo su éxito social, tuvo su momento de éxito social. La segunda etapa empieza a partir del año 77 y dura hasta 1991, y es la de la transición democrática. Es un momento de falta de definición y de crisis. No se quería el modelo anterior, se consideraba un modelo superado, ñoño, del franquismo, de la sección femenina, todo aquello. Bueno, ya vieron las tarjetas postales que acabo de poner, cómo van todos vestidos ahí con estos ropajes que no responden a ninguna realidad, es una ficción. Bueno, no vamos a entrar en estas cosas. Porque, bueno, detrás de lo que es el Museo del Pueblo de Asturias también está una historia de lo que es la sociedad asturiana y sus ideas sobre el mundo rural y sobre Asturias y estas cosas, pero bueno, no podemos, vamos, si quiero llegar al Barca no me puedo detener mucho. Pero bueno, la transición democrática, falta de definición, se llama expertos de fuera, viene Antonio Limón, que era director del Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, Augusto Pañella, que era director del Museo Norte de Barcelona, se pide incluso el asesoramiento de don Julio Caro Baroja, que por supuesto dijo que iba a venir y no vino, se hizo una comisión técnica, hablando, debatiendo, unos así, otros allá, pero no había manera. Mientras tanto, el museo pues se iba deteriorando, se cesó al director, a Luis Argüelles, que fue el primer director del museo en el año 88, el museo quedó sin dirección, entraron las escuelas taller, se supone que a solucionar, bueno, fue un lugar de fiestas, de concentraciones políticas, sindicales, de todo tipo de cosas, pero en enero del 92, el estado del almacén, de lo poco que había, que era sobre todo una colección de cerámica y poco más, era el que ven ustedes en esa fotografía. Eso era lo que era el almacén. Yo, fue una de las cosas primeras que hice nada más llegar, fue encargar, porque todo esto, la memoria, bueno, que quede fijada. Estaban los hornos y todas las construcciones, aquello era terrible, como solo esto, pues la tercera etapa empieza a partir de 1992, en realidad había empezado antes, ya con un plan de museos de Gijón en el año 87, con un ayuntamiento, con Vicente Álvarez Areces, una fundación municipal de cultura, se convocan unas oposiciones y hay una voluntad, bueno, pues de querer hacer algo en ese museo. Entonces, bueno, pues ya digo, se convocaron unas oposiciones, ahí entramos un equipo de personas muy pequeño, al principio éramos 3 y hoy somos pues 8 técnicos, 6 conserjes y 4 personas de limpieza, los que formamos el equipo del Museo del Pueblo de Asturias. Y desde un principio pues teníamos muy claro que lo que había era que formar colección y que un museo de Asturias, el Museo del Pueblo de Asturias, no solo eran testimonios del mundo rural, sino que había que en esas colecciones mostrar la diversidad de la sociedad asturiana. Una sociedad formada por un mundo rural muy fuerte, por supuesto, unas villas, unos centros urbanos y administrativos que no pueden vivir sin ese mundo rural, igual que ese mundo rural no puede vivir sin esas villas, y unas ciudades que eran pequeñas en el siglo XIX, pero que desde la segunda mitad del siglo XIX fueron creciendo, Oviedo, Gijón, Avilés, la industrialización, tal. Pues en ese museo teníamos que tener representación de campesinos, de artesanos, de obreros, de la burguesía, de profesionales, de migrantes, tal. Pues ahí empezamos con nuevas colecciones, cosas que nunca antes en Asturias se habían coleccionado, y empezamos también pues, a reivindicar nuevos patrimonios culturales, porque el patrimonio cultural es algo que hay que crear, porque todo esto de lo que voy a hablar yo ahora y de lo que vamos a ver aquí no se explica casi en ningún sitio, ni en la Universidad Asturiana, donde todavía no existe una asignatura de historia de la fotografía. Y el patrimonio hay que crearlo, y eso lo digo yo por mi propia experiencia, que cada vez que hacemos una exposición de un asunto de estos nuevos, como por ejemplo una exposición de carteles, la gente dice, hombre, pero eso tiene interés. Sí, claro, tiene mucho interés, no lo veis ahí en una exposición, esos carteles, tal. Ah, bueno, si yo tengo en mi casa, tal. Bueno, la cosa empezó así. En agosto del año 92 ya se abre la exposición de Gaitas del Mundo, y se abre la primera exposición que hicimos en el Museo del Pueblo de Asturias, en agosto de ese año,
que fue de fotografías de Modesto Montoto, una visión fotográfica de Asturias, 1900-1925. Y ya al año siguiente hicimos una de lino y la lana, la industria textil en la sociedad cercana asturiana, y empezamos esa compra de objetos, bueno, en la compra, voy a decirlo después, pasa. En el año 94, por una decisión política, se decide traer al museo el pabellón de Asturias de la Exposición Universal de Sevilla, que está allá arriba. Entonces, bueno, eso trastocó mucho las ideas que nosotros, los que estábamos ahí trabajando en la Fundación de Cultura y en el museo. Entonces, bueno, se decidió que era el momento de encargar un plan museológico. Esto es fundamental para cualquier cosa en esta vida, sobre todo en este mundo de los museos, de una institución, de todo esto, el tener un plan, un proyecto, unas ideas claras, fundamental, aunque después, evidentemente, a lo largo del tiempo, algunas de esas ideas o esos planes pues se queden por el camino. Pero se encargó en el año 98, coordinó ese proyecto, ese plan, una persona, un diseñador catalán, Henry Frank, especializado en ese tipo de cosas relacionadas con los museos, y fue muy importante porque era el contrastar nuestras ideas, las ideas de los que estábamos en Gijón ahí trabajando en pie de obra, con un equipo de personas que venían de Cataluña, de Francia, que trabajaban en museos, arquitectos, paisajistas, algún antropólogo, y el resultado de ese proyecto, de ese plan que se hizo en el año 98, es un poco lo que ven ustedes aquí. Porque ahí se establecieron muchas cosas. Para empezar, el poner orden a ese recinto tan grande, poner orden a todo ese edificio, con edificios que fueron llegando cada uno de su madre y de su padre. Los hórreos vinieron todos de la misma zona de Asturias, de Beriña, de las expropiaciones que se hicieron cuando UNINSA. Claro, eso en un museo, si se hubiera planificado en el año 78, eso no se tenía que haber hecho así. Porque si tú tienes un museo, que quieres ser un museo del pueblo de Asturias, tienes que tener, y para eso tienes que tener conocimientos, saber, vamos a tener un hórreo del siglo XVI, vamos a tener una panera del siglo XVII, vamos a tener una panera decorada de tal estilo, tal, y tener una representación. Pues no, los hórreos y paneras que hay ahí, todos vienen de la misma parroquia de Beriña, de al lado de Gijón. Bueno, pues nada, por eso muy importante la planificación. Entonces, bueno, desde que se hizo en el año 98, pues se hicieron muchas obras de acondicionamiento que vamos a ver. Eso fue lo primero lo primero fue formar colección, el plan de este plan, ya digo, salió la organización de todo este espacio, salió también la idea de crear esa red de museos etnográficos de Asturias, en el sentido de establecer uniones entre museos, con la idea de no estar repitiéndose en las colecciones y todo esto, sino que, oye, que cada uno se especializara en cosas. Por ejemplo, el Museo del Pueblo de Asturias no tiene nada relacionado con el mar, porque al lado está en el banco el Museo Marítimo de Asturias. Entonces, bueno, se empezaron, pues este es el pabellón de la Expo, claro, no puedo entrar en muchos detalles, Este es el conjunto que se ordenó y se volvió a rehabilitar completamente, el conjunto de construcciones tradicionales, la casa campesina, que bueno, se hizo a partir de unas investigaciones de campo, y ya existía una, pero casi hubo que tirarla entera y volver a rehacerla. Los hornos que también se movieron para darles una unidad con respecto a las construcciones. El lagar, que se hizo nuevo en el año 2000, copiando un modelo de un lagar que había en Tuero, en Villaviciosa. El molino de Sergar la Escanda o de Rabilar, que no era para moler, es para quitar la cáscara a la escanda. Estos chozos, que son las tres construcciones más representativas de las zonas más altas de la montaña asturiana, de las más altas. Hay muchos tipos de cabañas, y a partir de un estudio que hicimos entre un compañero, Armando Araña y yo, en los años 90, pues bueno, decidimos, cuando salió ese estudio, hacer estas tres construcciones. No existen ya, porque claro, esa es una de las misiones de los museos. Esto también es un patrimonio. Esto es de ese libro, de los teitos en Asturias. Pues ahí ven unas fotografías de una casa en Brañas de Arriba, en el concejo de Cangas de Marcea, fotografiada por el alemán Kruger, el arquitecto Carlos Flores, una casa cubierta de paja, y cómo estaba hace 10 años. Pues esa casa hoy está ya, que no creo que quede nada.
Pues bueno, esto es una de las labores fundamentales de los museos, documentar, porque este patrimonio no se va a poder conservar, es muy difícil, casi imposible, pero por lo menos, oye, documentarlo y que quede ahí recogido en ese libro. Por eso decidimos hacer esos chozos en el museo. Estos son 3 pabellones de aperos agrícolas y medios de transporte que están inspirados en la arquitectura que ven abajo, en estos pajares o palleiros, que son muy característicos de las zonas de Salas, de Pravia, de Cudillero, de Grao. Son unas construcciones preciosas, que es la última gran aportación de la arquitectura popular asturiana, y que tiene que ver con la especialización del campo en la ganadería de leche, la necesidad de guardar más hierba que antiguamente se guardaba a la intemperie, pero bueno, etcétera, 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 y se copiaron unos arquitectos, bueno, se hicieron unos viajes por ahí, se les pidió que se inspirasen en esas construcciones y hicimos eso. Y este es el tendaño, que el tendaño en el museo siempre se vio, y siempre que hay que mantener esa actividad lúdica, favorecer que allí se hagan actividades en el museo, porque la mayor parte del público del Museo del Pueblo de Asturias, como de todos los museos de España, es el no público, la gente que jamás va al museo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para atraer público? Pues hacer esta construcción, el tendaño, que es muy singular, una arquitectura inspirada en cosas de arquitectura de armar antiguas de madera, toda hecha en castaño, son 400 metros cuadrados, y esto tuvo un éxito tremendo en Gijón, en Asturias, porque la gente que pasa por allí para todo tipo de actividades, pues acaba descubriendo el tendaño, y hoy tenemos una lista de peticiones tremendas. Entonces la gente acude a actividades que organizan allí asociaciones de todo tipo, descubren el museo, visitan el museo, y esto es una cosa que fue planificada. Esto, en el plan museológico este que digo del año 98, un antropólogo que vino de Francia, ese incidió mucho en esto. Tenéis que generar con este recinto que tenéis aquí, con este espacio, actividades, fidelizar al público a través de eventos, de cosas de ese tipo. Y esto es la reunión que organizan todos los años las vocalías de la mujer. Esto es una asociación del mercado ecológico y artesano que organiza todos los años ahí sus días europeos. Esto es abajo la comunidad senegalesa que organiza desde hace 10 años unas actividades en el museo. Arriba la comunidad de Paraguay, que organizó allí su día. Bueno, montones de actividades, pero que es algo fundamental, que tiene mucho que ver con la idiosincrasia del museo. Después estos son la Casa de los Valdés, está abajo, que fue la primera casa que se trasladó desde Candás al museo, pero que se le amplió, se hizo esa ampliación, y ahí es la fototeca, que es donde hacemos las exposiciones de fotos, y debajo es donde está el almacén, donde están esos más de 2 millones de imágenes que tenemos en el museo, en todos los soportes, y arriba es un edificio nuevo, que se hizo hace unos 8 años, que es el lugar de oficinas, almacenes, biblioteca. Hoy es un poco este es el aspecto de ese espacio. Ahora hay más planeros porque no paramos de crecer. El museo tiene, dentro del museo, dos almacenes, y tenemos otro fuera de Gijón, en unas naves municipales, para piezas más grandes. Bueno, esto es una foto que pongo aquí. Ahora voy a pasar de las infraestructuras, de la mejora de esas infraestructuras que fueron fundamentales para el museo y para la colección. Porque en esa época, en el año 92, nadie donaba nada al Museo del Pueblo de Asturias, porque los donantes en general son gente que aprecia mucho lo que tiene, su patrimonio heredado de sus padres o sus abuelos. Las condiciones que tenía el museo no eran para donar nada y nadie consideraba que hay un museo. Hoy, entre la mejora de eso y todo ese trabajo de difusión, de exposiciones y tal, hoy la mayor parte de las cosas que ingresan en el museo son por donación. Al principio eran todo por compras. Bueno, esto lo pongo ahí como de las actividades didácticas que organizamos en el museo, que son muchas, pero bueno, no me voy a detener en eso. La investigación, fundamental para un museo. O sea, no se puede concebir una institución como un museo, sobre todo en Asturias, y en el ámbito en el que trabaja el Museo del Pueblo de Asturias, que es la antropología, la etnografía, historia social, fotografía, artes gráficas, donde en la Universidad de Oviedo no tenemos estudiantes, nosotros tenemos que propiciar investigaciones, etc. Bueno,
fundamental la investigación por muchas razones, no me voy a detener mucho en esto. Este es un estudio que se hizo sobre la cal en Asturias, que dio pie a que de repente en el Principado, en la Consejería, descubriesen los caleros, y entonces se promovió un inventario y una cosa para declarar unos 10 o 15 caleros en Asturias, incluidos en el patrimonio cultural de Asturias, en el inventario del patrimonio cultural, gracias a esta investigación. Molinos de mar, el agua en la vida cotidiana, un estudio sobre las fuentes, sobre los hórreos y los cabazos en la frontera entre Asturias y Galicia, todo estudios a veces hechos todo por encargo del museo, o estudios que hacen personas, investigadores de motu propio, que después nosotros le damos salida publicándolo. Este estudio que promovimos nosotros sobre los gachapos, algo tan modesto, porque somos un museo, como os podéis imaginar, de la vida cotidiana, de las cosas más modestas. El gachapo, que es donde se guarda la piedra de afilar, no sé cómo lo llamáis aquí en Luarca, en Cangas llamamos canaos, gachapas, zapicos, etc., y que es un instrumento europeo completamente, relacionado con la guadaña y que tiene su fecha de inicio en la segunda edad del hierro, etcétera, etcétera. Estudios sobre música, somos un museo donde tenemos una parte dedicada a la música muy importante a través del Museo de la Gaita y demás instrumentos musicales, porque esa colección se amplió mucho y se llega incluso a los aparatos mecánicos. Dos de ellos son tesis hechas en la universidad, porque en la universidad sí hay etnomusicología, que es lo único donde nos podemos agarrar, y nosotros publicamos en las tesis. Bueno, tenemos una colección de libros, de fuentes para la historia de antropología asturiana, donde los que ven aquí son sobre todo estudios de patrimonio oral que se hicieron en estos años de atrás, de tradición oral, memorias de niñas de la guerra. Esto es una cosa que estamos muy orgullosos, y aquí ya aparece por primera vez Luarca en esta conferencia. Son los primeros estudios de antropología y de folclore que se hicieron en Asturias, que eran desconocidos, algunos se habían publicado pero completamente desconocidos, y otros inéditos. El folclore de Proaza, 1886, me parece, sí, que es que no me puedo detener porque es una historia apasionante. El folclore de Proaza está hecho desde Madrid, con un señor que era un folclorista, de esos primeros folcloristas del siglo XIX, muy amigo de Antonio Machado Álvarez, el padre de los poetas, que es el que introduce esos estudios en España, y ese trabajo lo hizo a partir de una criada que era de Proaza, Rosa Fernández, todas las noches. Es un trabajo que yo recomiendo muchísimo porque es una maravilla, y todo lo que tenía aquella mujer en la cabeza, todo ese bagaje está ahí en ese libro, que era poesía popular hecha por un sueco, las encuestas del Ateneo de Madrid de nacimiento, matrimonio y muerte, otros trabajos. Y aquí Cantares Vaqueiros, recogidos por Antonio Ochoa, que fue de aquí de Luarca, y son cantares que recogió en el año 29 todos a Rogelia Gallo. Todos estos libros los pueden consultar aquí en fondos.gijón.es. Entran en fondos documentales, libros y catálogos, y todos estos libros y muchos más que vamos hoy a mencionar aquí, todos están colgados en esta página web, todos a libre disposición para descargar, para leer, para consultar. fondos.gijón.es. Ahí están todos estos libros, incluyendo el de Antonio Ochoa con los Cantares Vaqueiros. Tenemos una de fuentes sonoras. También aquí aparece otra vez Luarca. Como ven, lo de Luarca lo destaqué más grande. Aquí, esto publicamos toda la recopilación que hizo el famoso folclorista norteamericano Alan Lomas, que recorrió más de medio mundo recogiendo canciones, que vino a Asturias en el año 52 y estuvo aquí en Valdés y recogió, y están publicados aquí, a Balbina Gallo, a Carmen Ardura, a un hombre que ahora no me acuerdo de su nombre, y también a Rogelia Gallo, pues canciones, y son de las primeras grabaciones que hay de estas mujeres en el año 52. Este hombre vino acompañado aquí con Juan Uría Riu, y ahí está representado la música, las canciones de estas mujeres, de estas vaqueras o vaqueiras de aquí de Valdés. Todas estas fuentes sonoras se pueden consultar en la página web de la Red de Museos Etnográficos de Asturias. Desde
de casa lo pueden consultar y pueden oír a estas valdesanas cantando. Y esto es el atrio sonoro de la lengua asturiana, que también se puede consultar en la página web, y son grabaciones hechas directamente. En Asturias, como saben, hay muchos estudios, muchísimos vocabularios, gramáticas de asturiano, pero no se había recogido gente que tú puedas escuchar las diferentes variantes de la lengua asturiana. Pues bueno, nosotros hicimos esta iniciativa que, pasado el tiempo, también se sumó la Academia de la Lengua Asturiana para las revisiones, y bueno, es una obra que estamos bastante orgullosos de ella. Y ya pasamos a las colecciones. La colección es la razón de ser del museo. Para mí un museo, si no hay colección, por eso esos centros de interpretación que en Asturias se abrieron muchos son otra perversión del sistema. Un museo es una colección, es lo fundamental, la salvaguarda del patrimonio cultural. Ya digo que en el año 92 en el museo había muy pocas cosas, ya lo comentó Enrique, había 22 fotografías, un concurso que se había hecho en el año 72, una colección de cerámica, había muy poco, y nosotros queríamos formar una buena colección. Una buena colección con ese criterio que les dije antes de abarcar toda la sociedad asturiana, cumplir ese concepto que tiene la antropología de la cultura, que abarca todos los ámbitos de la vida, absolutamente todos los ámbitos de la vida. Nada queda fuera de ese concepto de lo que es la cultura para la antropología. También el cubrir huecos de otras instituciones, por ejemplo, la fotografía. En Asturias, hasta el año 92, nadie, ninguna institución se había preocupado de la fotografía. Una, vamos a decir, herramienta, una fuente de conocimiento que fue fundamental, que se presentó en París en 1839, que al poco tiempo tuvo un éxito social tremendo, que se extendió por todo el mundo, que lo acogieron los artistas, los científicos, los arqueólogos, bueno, los historiadores del arte, todo el mundo como tal. Resulta que en España en general, porque esto no solo es una cuestión de Asturias, es una cosa general a España, a diferencia de otros países. En España no había interesado a ninguna institución. Pero nosotros cubrir huecos. Y así comenzamos esta labor. En esta labor de recuperación pues jugaron un papel importantísimo en el año 92 y sucesivos, casi hasta hoy día, los anticuarios, que aquí tenemos en la sala 2, están ahí, que yo les agradezco mucho que hayan venido, porque fueron muy importantes, que son Carlos Pérez y Clara Pérez, de las Pontigas, que jugaron pues, un papel fundamental también en toda esta labor, porque esta labor, dice Enrique, no, es que Joaco está en ese museo, sí, pero Joaco esto es imposible que lo haga solo. Aquí participó mucha gente. Yo siempre digo que el Museo Pueblo Asturias es un proyecto colectivo, no solo del equipo de personas con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón, sino de muchos colaboradores, entre los que aquí en Luarca, ya digo, destaco a Luis Gómez, a Carlos y Clara, y a otros muchos, digamos, en Asturias, que te avisan, que te ayudan a documentar. Eso es fundamental. Entonces, bueno, la colección, ya digo, es muy diversa, muy diversa. Siempre tenemos, siguiendo ese criterio de lo que es la cultura, la idea de la evolución, o sea que la colección tiene que mostrar la evolución de la sociedad asturiana. No solo la diversidad, sino el cambio de la sociedad. Entonces, en la exposición que tenemos allí permanente de los asturianos en la cocina, que es mostrar la evolución de la sociedad asturiana entre 1800 y 1965 a través de los objetos de la cocina, pues ahí ven en la primera parte de la exposición la fiambrera de madera que utilizaban los campesinos para llevar algo de comida hecha por un artesano y tal. En la segunda parte, las fiambreras de hierro esmaltado fabricadas ya en Gijón, que llevaban a la fábrica los obreros con la comida. Y en la última, ya unas fiambreras que ya no se fabrican en Asturias, que se fabricaron en Bilbao o en Madrid. Esta me parece que es de Majefesa, que eran las que usaban las clases medias españolas para llevar la tortilla de patata y los filetes empanados a la playa o a la montaña. El mismo objeto, la fiambrera, pero en usos diferentes, en clases sociales diferentes, materiales diferentes. Entonces, cualquier objeto de estos te da para hablar y estar aquí hablando, bueno, lo que se quiera, porque detrás de cualquier objeto de estos hay muchísima historia
muchísimo. Bueno, no lo puedo detener porque si no estamos aquí, no puede ser. Bueno, y abajo pues ya ven, un retrato de una señora con la cocina de leña al fondo, aquí la cocina económica, aquí las cocinas de gas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, se empezó con todo este trabajo, ya digo, de acopiar. Aquí voy a poner una pequeña muestra de objetos, pero que nos gustan mucho los cucharos de madera, un objeto muy raro, que no se conservan, se tiraban cuando rompían. Las diferencias sociales, una copa del Marqués de Gastañaga y la jarra de sidra, el Duralés. Esto salió de la gota de leche de Gijón, Duralés sin estrenar. Ya saben que esa fábrica cerró ahora, un Duralés que bueno, era una maravilla, y al lado un catálogo de galerías preciados. Nosotros en el museo tenemos montones, cientos de catálogos desde mediados del siglo XIX. Se están haciendo catálogos porque esto de la venta por correspondencia, o también para los viajantes que iban a los negocios, todos iban con sus catálogos, las fábricas tenían catálogos, pero ya digo, desde 1860 ya se venden grandes almacenes de París, de Burdeos, de Barcelona, de Madrid, de Oviedo, venden por correspondencia. Pero bueno, estos catálogos para nosotros son una fuente de información fundamental. Esta es un arca de aquí, de este concejo, de la zona de la montaña, que es muy interesante porque en vez así tiene algo de decoración, pero sobre todo es la cuestión escrita, es una cosa religiosa, un arca muy interesante. Y esta es de aquí de Valdés, salió de aquí. También hicimos no solo anticuarios, sino algo de trabajo de campo. Esto es la curtidora que había aquí de piedra, en todo este occidente de Asturias, en Navia, en Castropol, en Vegadeo, había una industria de fábricas de curtidos muy importante desde finales del siglo XVIII, también las hubo en Gijón, en Oviedo, en Cangas del Narcea. Bueno, no vamos a entrar en esa historia, pero bueno, ahí salieron herramientas y cosas que se recogieron de la fábrica de estas industrias. El textil, estas son colchas, casi todas del occidente de Asturias. Este vestido salió del Luarca, de aquí de la Plaza de los Pachorros, de la familia Ramos Pérez. Este gran vestido de Poisson, que es muy raro que se conserven estos vestidos aquí en Asturias. Este salió del Luarca. Este es el vestido de novia de Marina Blanco Abella Fuertes, que se casó, ahí están las fotos, con Casimiro Pérez. Él era un emigrante enriquecido, de aquí de la familia esta Pérez Ramos, y bueno, se casaron en Barcelona, aquí en Luarca, el 12 de febrero de 1910. Y este traje de novia está en el Museo de Asturias, y el de él también, los dos. Y con este traje y otros muchos hicimos una exposición dedicada a trajes de novia, que además esto, vuelvo a lo mismo, esto genera patrimonio. La gente ve esto, pero si yo tengo el vestido de mi madre, pues en general es un vestido que se suele conservar. Y esto genera muchas emotividades. Hace no mucho fue una familia a llevar, era el marido y dos hijos, a llevar el vestido de la mujer que murió joven, y fueron allí a depositarlo, que es como una entrega, una cosa muy especial, cuando la gente te deposita algo de una mujer que murió joven, un vestido. Son vestidos que en general se conservan, y tenemos una colección, tenemos unos 20 o 25 vestidos de novia de mujer desde finales del siglo XIX, 1890, hasta casi hace 20 años, con fotografías siempre. Estos de Luarca también, estas dos cosas, esa concha pequeña de Passport, esa salió de la fábrica de curtidos de piedra, de la casa, antes de derribarse, y el traje de bañista, de mujer, con sombrero, esto salió de Luarca también. Esto es una exposición que hicimos dedicada al sombrero, y ahí puse arriba unos sombreros, que uno es de aquí de Luarca, de hijas de Ribas, me parece, hijas de Ribas. Tiene el sello ahí por dentro. Esto es la colección que tenemos de botellas, de refrescos, de gaseosas, y ahí puse una de la Villa Blanca de Luarca y una de vino común, que es de un embotellador de Trevías, que embotellaba de Valdepeñas, de Trevías.
Esto de las botellas de gaseosa, ya saben que en todas las villas asturianas había fábricas de gaseosa, tenemos una colección de 50 o 60 botellas, todas diferentes, porque bueno, te está hablando de una sociedad donde todavía no había esas grandes líneas de distribución, y en cada villa pues había fábricas de chocolate, de gaseosas y de otras muchas. Pastelería de San José, de José Fernández Capalleja, de Trevías, plato de confitería. Estos son de farmacia de aquí de Luarca, de A. Rodríguez y la de Mittelbrunn. Bueno, ya digo, objetos. Esto es una exposición que hicimos de cestería. Es un tema que en Asturias no se había tratado nunca. Nosotros iniciamos hace 7 o 8 años una investigación sobre la cestería en Asturias. La cestería es un producto, era lo que más había en las casas de los campesinos, de mucha gente, muchas cestas para todo tipo de cosas, porque es un material barato, que se adapta a cualquier necesidad, que lo hacían muchas veces los propios campesinos. Ahí hay los 3 tipos de cestería que había en Asturias. El que está allí al fondo era el que hacían los gitanos, que antes de dedicarse a la chatarra se dedicaban a hacer cestas de mimbre descortezado, eran modelos muy finos que se dedicaban a ciertas cosas muy concretas. Después, en la del medio son el tipo de cestas que hacían los cesteros profesionales, los cesteros, ¿verdad? Y esta de vara sin descortezar, de avellano o de mimbre, de limas, que eran las que hacían muchos campesinos. Hicimos una exposición y grabamos a Tito, el cestero de Paredes. Ya saben que en Asturias había pueblos especializados en cestería, en todo Asturias, pues había unos 20 o 30 pueblos, había zonas que eran muy cesteras. Paredes, y ahí queda Tito, y Tito le encargamos que nos hiciera una nasa, que es una de las piezas más complejas de la cestería en Asturias. Hizo la nasa, grabamos, ese documental está colgado en un canal de YouTube de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón, y esa nasa se expuso junto a estas otras, diferentes modelos, en esta exposición que hicimos de cestería. Bueno, juguetes industriales, un romero, máscaras, la religiosidad, para nosotros tiene mucha importancia, medallas de Covadonga, la documentación. Ahora ya pasamos a otro mundo, la documentación. Nosotros en el museo, eso que les dije antes de cubrir huecos, porque mucha gente dice, no, es que sois un museo, ¿cómo tenéis documentación? Bueno, porque nos llega, porque cuando estás dedicado a buscar, pues te tropiezas con cosas, y ya digo, cubrir huecos. Entonces nosotros tenemos mucha documentación de comercios asturianos, que son fundamentales para entender la vida de las villas, la llegada de productos nuevos, la venta de productos, qué chocolate se consumía, qué bebidas, qué garbanzos, arroz, dinero que llegaba de América, que llegaba a través de estos pequeños comercios que hacían de sucursales de bancos, etcétera, etcétera. Bueno, lo que ven ahí no es una tienda, es la fábrica de todo. Víctor Caunedo Hijos, que tenía ahí en la carretera que era ahí hacia Pola de Llanes, y que tenía de todo, fábrica de chocolate, chicoria, sierra mecánica, bueno, hacía un montón de cosas. Y después también era contratista, porque este hombre está en Cangas del Norte a finales del siglo XIX contratando la cosa de la luz. Pues bueno, la fotografía de abajo es del álbum Anunciador de 1883, que nosotros en el museo tenemos 2 ejemplares, y que es una obra rarísima. Además, uno de los ejemplares que tenemos salió de Luarca. El álbum Anunciador, que está editado en Luarca, en 1893. Es una obra fundamental por la cantidad de fotografías de comercios. Bueno, vamos a verlo después. Bueno, pues ya digo, tenemos mucha documentación de estos comercios, de Boal, de Llanes. Nos llegó el archivo del Marqués de Ferrera, y vinculado lógicamente a Luarca. Esto es el archivo antiguo que estaba en el desván de la casa cuando se vendió para hotel y empezó a desmantelarse. Hubo ahí una gente que entraron y allí estaba el archivo antiguo que no lo sabía ni el propio Marqués. Y bueno, ese archivo estaba en el Museo por Asturias desde hace ya muchos años, hace unos 20 años que tenemos todo este archivo. Y también, que para nosotros es muy importante, tenemos archivos de campesinos. Normalmente en Asturias ya saben que los campesinos, en ese desprecio que hay generalizado, bueno, no solo en Asturias, sino en España, se dice que los campesinos son todos analfabetos, que tal. Eso no es así. En casi todas las casas de campesinos
sobre todo campesinos del tipo que había en esta zona, en el occidente, de familias del mayorazgo y tal. En esas casas había papeles, había documentación. Muchos de estos campesinos tenían libros como ese que ven ahí de caja, para las cuentas, para pequeñas rentas. En los campesinos también había clases, los había pobres de solemnidad, como en las villas y en las ciudades, y había campesinos acomodados que, claro que necesitaban la escritura para gestionar esas caserías. Porque si hay algo complejo es gestionar una casería de un campesino del siglo XIX, que a lo mejor tenía 4 rentas, que tenía que pagar las dotes de las hermanas. Bueno, era una responsabilidad tremenda. Y claro que utilizaban la escritura. Claro que la utilizaban. Y aquí, bueno, ejemplos de esa escritura, este libro, Las 9 vidas de la Casa de la Fuente Río de Cova, en Allande, que no me puedo detener a hablar de él, pero que le recomiendo vivísimamente, un campesino del siglo XIX que escribe la vida de los 9 mayorazgos de la casa, incluyendo la de él, con memoria de todo lo que él hace, de la vida del campo, etc. El arte general de granjerías, escrito por un dominico, pero que nunca dejó de ser un campesino pobre de Asturias, de la Riera de Colunga, y que escribe ese gran arte general de granjerías para que su sobrino salga de pobre y no tenga que depender de los señores caciques, en 1711. Y si alguien quiere conocer las Asturias de esa época, tiene que echar un vistazo a ese libro porque merece la pena. Bueno, y otro que no es un campesino, pero sí es hijo de campesinos acomodados, médico de Cangas de Narcea, que era de Allande, nacido en Allande, en el Valledor, y que escribió un diario de un viticultor, tenía viñas, y bueno, es un libro que yo recomiendo mucho porque me parecen muy interesantes. Tenemos, por ejemplo, cosas que esto salió en el Fontán, en el Rastro de Oviedo hace muchos años, el archivo de Godofredo Álvarez Castros, ingeniero, que le sonará, de aquí de Luarca, porque hizo la carretera de la costa, la travesía de aquí de Luarca. Bueno, pues incluso tenemos cartas dirigidas a él, por familiares desde aquí, desde Luarca, donde van contando pues la vida, la villa, todo esto entre 1894 y 1905. Tenemos uno de nuestros grandes fondos, que son las cartas de migrantes asturianos en América. Eso, jamás en Asturias a nadie se le había ocurrido recolectar eso. Es un testimonio fundamental para conocer todos los sentimientos, para conocer las actitudes, todo lo, vamos, de estos emigrantes, hijos de campesinos o hijos de burgueses de clase media de las villas asturianas que se fueron a América y donde van contando todas sus peripecias y sus cosas. De aquí de Valdés tenemos 3 correspondencias, una la más voluminosa, la de los Rodríguez de Barcia, que eran 14 hermanos, muchos de ellos se marcharon a América, hombres y mujeres, todas las cartas que mandaban a su casa, todas las cartas que se intercambiaban, son más de 1000 cartas, que bueno, son eso, estuvieron trabajando Enrique y Ibarra, y bueno, ya se hicieron varios trabajos, varias tesis. La correspondencia de un inmigrante en América es un trabajo fin de máster, que está hecha solo con 50 cartas de uno de ellos, que es una correspondencia muy interesante porque es un hombre que marchó en 1899 para Argentina, era el hermano mayor, no volvió nunca más, y en los años 50, después de una ruptura así familiar, un distanciamiento, empezó a retomar la relación y empezó en esas cartas a contar todas sus peripecias de migrante a una hermana que nunca llegó a conocer físicamente, una hermana más pequeña. Y bueno, son unas cartas maravillosas. Yo no voy a poner a leer aquí, pero vamos, ahí hay un texto que yo siempre cuento, vamos, leo en mis charlas y que deja a la gente con los pelos de punta, porque además el hombre escribe muy bien, José Rodríguez, Pepe Rodríguez. Y bueno, hay otras correspondencias de Tablizo y de Carcedo, de gente de migrantes de sus pueblos, y hay nuestras publicaciones que se hicieron, que están todas disponibles en esta página. Otros testimonios de este tipo, de esta colección que llamamos de escritos de la vida cotidiana y relacionados con América, pues son estas memorias de un inmigrante asturiano, que es de Llanes, y cuadros y escenas criollas de Villaguay, que es de un médico, en este caso de Cangas de Narcea. Otra parte del museo muy importante es toda la prensa periódica, todas las publicaciones periódicas, los periódicos. En Asturias, en las villas, había montones de periódicos por la cuestión, sobre todo política, porque ya saben que antiguamente Asturias está dividido, creo que en 11 o 12 distritos electorales
cada distrito tenía su representante en Cortes, en Madrid, un poco el modelo inglés que hay ahora, que se desapareció, pero en el siglo XIX y hasta los años 20 era el modelo que había. Entonces en cada villa pues había luchas políticas entre los liberales, los conservadores, después llegaron los republicanos y más tarde en alguna, mucho más tarde los socialistas. Pues esas batallas políticas generaban toda esta prensa para conseguir los votos de los electores. Por eso en muchas villas había a la vez 2 o hasta 3 periódicos. No solo, porque casi lo que menos interesa son los artículos políticos que, bueno, tienen su interés, pero hay montones de noticias de la vida cotidiana, de las ferias, de los mercados, de las fiestas, muchísimas noticias de mucho interés. Estos son periódicos que hay en el museo, en algunos ejemplares solo tenemos 2 o 3, algunos incluso solo 1, el Luarca, en algunos tenemos colecciones completas. La Semana Luarquesa tenemos creo que 1 o 2 años completo. El Automóvil, Luarca, Renovación, ya de la República. Bueno, es una fuente de información fundamental que nosotros tenemos en el museo de muchas villas. Pero no solo hay que preocuparse de lo que hacíamos aquí, porque desde 1850 y hasta 1950 la vida de Asturias no se hacía en Asturias. Y muchas de las cosas que afectaban a Asturias, pero de una manera tremenda, se gestaban en América, en los emigrantes, en estos señores que nunca, había que estar poniéndoles calles, monumentos continuamente, porque la generosidad de muchos de estos emigrantes con la tierra de origen es de un calibre que yo muchas veces oyes por ahí, bueno, es que buscaban el reconocimiento social. Pero bueno, todos los de Boal, aquellos 400 socios de las sociedades naturales del Concejo de Boal que levantaron 22 escuelas. ¿Y dónde están hoy estos que buscan el reconocimiento social? También los hay, pero yo no veo que suelten la cartera para la comunidad. No los veo. Pero claro, es que el esfuerzo que hizo esta gente pagando carreteras, pagando traídas de agua, dando dinero. Nosotros en el museo tenemos un copiador de cartas de un inmigrante de Cabrales, y tenía un libro donde anotaba todo el dinero que daban los vecinos. Pero es que los sacaban como... Estos vivían en esas cartas. Una de las cosas que ves es el chantaje en el que viven estos inmigrantes. Como ahora los inmigrantes que vienen de fuera, de América, aquí a Asturias. Porque los que quedan aquí pensaban que allí se ganaba dinero muy fácil. Y todo el día en las cartas están pidiendo dinero. Oye, manda para tu hermano, es que pasó esto, lo otro, manda. Y muchas veces estos inmigrantes desaparecían en América porque la cosa era insoportable, porque es que no tenían nada que mandar. Porque allí no se ganaba, A algunos les iba bien, pero la mayoría pues malvivían. Bueno. Entonces, muy importante conocer y tener ejemplares de las publicaciones periódicas que se editaban en América por parte de las colonias de asturianos. Esto es el Eco de Covadonga, que es el primer periódico que se editó de asturianos en Cuba. En Cuba ya sabéis que Cuba para nosotros era tremenda, lo que vino de Cuba. Y bueno, tenemos 25 ejemplares que salieron de una casa del Pito, de Cubillero. Nada más. Yo creo que son las únicas que hay en colecciones públicas en Asturias, son estos ejemplares. Es muy rara, claro, muy rara. ¿Por qué tienen interés? Porque estas publicaciones que ya en el siglo XX hay montones, estas de arriba, estas son todas de Cuba, menos la de abajo, que es del Centro Asturiano de Buenos Aires. Pero había montones de revistas, montones. Pero 2 de las más importantes, Asturias de La Habana y El Progreso de Asturias, que es la que más dura, empezó a editarse en 1919 y acabó en el año 60. Y ahí hay montones de noticias relacionadas con las villas y los concejos asturianos. Si hay la suerte de que Luarca hay un buen corresponsal, la información que da es maravillosa, porque ellos hacen un tipo de información que no aparece en los periódicos de Asturias. Es una información diferente para esas colonias, esos inmigrantes que demandan una información diferente y demandan además también un tipo de fotografías diferentes, que aquí no se editaban. Aquí nadie se le ocurría hacer una revista con fotos de los pueblos, de gente de los paisanos y tal, no, pero a ellos sí. Entonces ahí estaba Modesto Montoto, que era el reportero gráfico de estas revistas, bueno, etcétera, etcétera. Y en Progreso de Asturias nosotros no solo tenemos una colección casi completa que salió de una casa de un indiano de Boal, sino que trajimos de Cuba el archivo gráfico, todas las fotografías que
puedo asegurar que para Cuba no representaban nada, pero para Asturias sí representaban muchísimo. No va a ser que alguien piense que estuvimos sacando patrimonio cubano. Ahí se publicaban fotos de Asturias, que se mandaban desde aquí, y fotografías de las actividades de la colonia americana de las asociaciones que había. Todo este mundo de las artes gráficas, carteles, programas, periódicos, diplomas, pegatinas, etiquetas. Tenemos estos estudios, el cartel en Asturias, líneas al vuelo, Patria de Sidra, que está mucho dedicado a la ilustración gráfica. Bueno, Ramiro Pérez del Río, les voy a decir a ustedes, una fundamental para conocer todas las artes gráficas en Asturias, en el Luarca, por supuesto. Se fundó ya en el siglo XIX, pero en 1906, con el hijo que se llamaba también Ramiro Pérez, pues que fue a estudiar fuera, porque el nivel era altísimo. Este hombre fue a estudiar a Suiza, Alemania, vino con un litógrafo alemán y aquí montaron una fábrica una producción litográfica de carteles y de etiquetas y de muchas cosas impresionantes. Nosotros la colección de carteles tenemos más de 3.500 carteles y la mayoría son anteriores al año 58, porque en 1958 se hizo la ley del depósito legal y esa ley establece que todos los impresos que se hagan en España hay que depositarlos en el depósito legal. En el caso de Asturias está en la Biblioteca Pública de Oviedo. Entonces, ¿qué pasaba con toda la producción de carteles anterior al año 58? Que no estaba en ningún lado. Cuando ahí estaba esta litografía de Luarca, importantísima, pero es que en Gijón había 2 o 3 todavía mucho más importantes. Pues empezamos a buscar, a comprar y tal. Y estos son todo carteles comprados en estos últimos 20, 25 años. El del medio está hecho en Cuba, en la litografía de Rosendo Fernández, que era de Luarca y que tenía una de las litografías más importantes de Cuba, y que está dedicado a un vecino, a un amigo. Esto salió de aquí de Luarca, ya digo, de Rosendo Fernández, que era un litógrafo importantísimo de Cuba. Y bueno, aquí una pequeña muestra de carteles, pero bueno, estos son todos de Luarca, para que vean un poco la muestra de deportes, Villa Blanca, Franco en Luarca. Ese cartel salió de Pravia, que es un cartel para Pravia, anunciando que viene Franco a Luarca en el año 72 a inaugurar ya, a cerrar por fin la famosa línea Ferrol-Gijón, que duró más que el Escorial, mucho más. Estos son carteles de Luarca. Estos son carteles de turismo que se fueron comprando en estos últimos años, son todos de Alfonso, son impresionantes. Todo esto viene del mercado catalán, porque los catalanes ya desde principios del siglo XX coleccionan carteles, y esta gente buscaban en oficinas de turismo, tenían sus amistades en imprentas. Entonces ahora los asturianos, que no guardamos nada de esto, pues tenemos que andar comprándoselo a coleccionistas catalanes y soltando la mosca. Y bueno, entre estos de la colección que tenemos de promoción turística de Asturias, que en el año 70 se hizo con una fotografía de Luarca. Para que se hagan una idea de cómo es esto, nos lo regaló una persona que estuvo de becario en el museo y viene de San Sebastián. Estaba en un colegio de monjes que lo iban a tirar, y él al ver dijo: pero si esta foto, pensaban que era del País Vasco, así como, dijo: pero si es de Luarca, esto es Asturias. Y lo cogió y nos lo regaló en el museo. Hace como 2 años, una cosa así. La Guerra Civil, que es el momento de mayor esplendor del cartelismo en Asturias, no voy a entrar en detalles, pero bueno, que es un cartel hecho aquí en Luarca, seguramente en el año 37, de Falange. Ya saben que Luarca enseguida cayó en poder de los franquistas, creo que el 6 de agosto del 36, y este es un cartel espectacular de un autor que no sabemos quién es. Está hecho en la litografía del Río, es un cartel impresionante. Esto es de Goico Aguirre, muy vinculado a Luarca, casado en Luarca, su madre era de Luarca, él estuvo de profesor aquí en Luarca. Y bueno, estos son 2 piezas de la Guerra Civil, compradas en Bilbao y en Madrid, y el otro que se compró hace poco en Oviedo, ese gaitero, esas cosas que él hacía para sobrevivir en los años 70, poco antes de morir. Vamos los campos.
papeles son de una modernidad, los de la guerra, tremendos, pero bueno, no vamos a hablar. El cine está muy representado en el museo, y estos son 3 películas rodadas aquí en Luarca, la de Cristo del Océano, Marianela y Volver a Empezar, y bueno, algunas de sus escenas son de aquí de Luarca. Etiquetas, tenemos una colección enorme de etiquetas, hay inclusive una de Luarca, muy modesta. Etiquetas de lejía, que son muy raras. Esto nos viene porque tenemos los archivos de 2 litografías de Gijón, litografía Viña y litografía Muñiz, y ahí hay una de Luarca, la de lejía al Águila, está hecha en Gijón, en litografía Viña. Las conservas, que bueno, tenemos estas latas de cascos, Ventura y Cosme, cascos, Rodríguez Álvarez Cascos, de una conservera de aquí de Luarca. Etiquetas envueltas de chocolate Solandía, Luarca. Ya digo, todo esto es colecciones muy grandes, porque nos vienen de estas de la litografía Muñiz. Esta se hizo en Gijón. Aquel numerito que ven ahí, 229, es de la litografía, porque en estas litografías se quedaban con una muestra de todo lo que hacían, como harían seguramente en Del Río. La colección que tenemos de diplomas, títulos y otros honores, esas cosas que todos tenemos en casa, que también tienen su valor. Tenemos desde el siglo XVI hasta casi nuestros días. Diplomas de la Universidad de Oviedo del siglo XVIII, de los centros asturianos. En América se daban muchos diplomas, los emigrantes. Y este, que es de uno de Luarca, de la Universidad Literaria de Oviedo, es de un Cernuda, de un García Cernuda. Creo que es García Cernuda. Las estampas religiosas, por supuesto, pero bueno, no voy a entrar en detalles. Los grabados también. José Cuevas, que es el que da la imagen de Asturias en la segunda mitad del siglo XIX, del cual se desconocía hasta una investigación que hicimos nosotros, en qué año había muerto, partituras musicales. Estos son un popurrí que puse aquí porque a nosotros en el museo nos gustan mucho estas cosas, estos papeles, hojas volanderas que todo el mundo desprecia. Ese programa de un cine Astur entre vías en 1920, programas de festejos fundamentales con una cantidad de información tremenda. Ese del año 35 de Cadavedo es una maravilla todo lo que cuenta, el sermón que daba el padre Galo en asturiano, los concursos de bailes, de trajes, los reglamentos del círculo del Casino de Luarca y el círculo del Liceo, esas hojas volanderas que nos llevan a esta del Teatro Elenias de Boal, que tenemos toda la documentación de este teatro y cine de Boal, la tenemos en el museo de Boal, y aquí se anuncia una actuación de Regina López, vecina vuestra de Valtravieso, esta mujer que tiene un mérito tremendo, que murió joven, con una vida, bueno, pues terrible. Y bueno, en el museo conservamos esta colección de fotografías y alguna más de esta serie, y también pues el programa donde habla de todas las cosas que hacía, etc. Y ahora ya empezamos con el tema de la fotografía, ya para acabar. Bueno, como dije antes, en Asturias no había ninguna institución que se dedicara a esto. Nosotros empezamos a buscar archivos de fotógrafos, así es como yo llegué a Luarca, a conocer a Luis Gómez, porque igual que hice aquí en Luarca, hice en muchas villas, la mayor parte de los sitios los archivos habían desaparecido, se habían destruido, seguíamos la pista fotógrafos, etc. Y siempre te llevabas grandes decepciones. Hoy en el museo, después de estos 30 años, tenemos unos 118 fondos o archivos y unas 12 colecciones de fotografías, que suman eso, más de 2 millones de imágenes, y abarcamos, bueno, fotógrafos profesionales, aficionados, antropólogos, bueno, un elenco enorme de revistas, de empresas, también de empresas, todos los archivos, porque las empresas tenían sus archivos fotográficos, sus papeles, y normalmente todo eso se tira, y nosotros pues intentamos que no se tiren esas cosas, llevamos a los administradores concursales, etcétera, etcétera. Voy a poner 3 o 4 aquí de los grandes archivos que ingresaron en el museo al principio, de Modesto Montoto, ese fotógrafo que trabajaba para esas revistas de América y que al final nos hicimos con el archivo, nos lo vendió la familia hace muchos años. De Kruger, un alemán, bueno, que estuvo por el occidente de Asturias. Gracias a él tenemos las únicas imágenes que se conocen
de este tipo de artesanos, de construcciones de cubierta de paja. Bueno, cada archivo de estos, igual que cada objeto, podría estar hablando aquí hasta mañana. Este archivo además dio muchas vueltas. Tuvimos que ir a buscarlo a Lérida, al norte de Lérida, pero a su vez venía de Argentina, porque Kruger era de la Universidad de Hamburgo, estuvo un poco vinculado a los nazis, no voy a entrar en detalles, porque yo creo que no era nazi, pero bueno, qué remedio le quedaba. Bueno, conclusión, bueno, acabó en América, en Mendoza, y al final en Lérida, y ahora está en el Museo Polo Asturias. Valentín Vega, uno de los grandes poderes que tiene el Museo Polo Asturias, 70.000 negativos de un fotógrafo de calle, con toda la vida cotidiana de la cuenca minera del año 41 al 51. Luege, el montañero, que fotografía la montaña y a los que estaban en la montaña, porque montaña y fotografía es una relación muy estrecha desde hace mucho. Hay muchísimos fotógrafos montañeros fotógrafos, pero la mayoría solo hacen fotos a las montañas, al paisaje. Pero Luege también hacía a las personas, a los campesinos con los que se encontraba en las montañas, y su archivo tiene un valor excepcional. En todos estos archivos hacemos exposiciones, estas publicaciones y tal. Entonces, bueno, vamos a hablar de Luarca ya con nuestro fondo. Las primeras fotos que pongo aquí son las del álbum Anunciador de 1893, que aparecen solo las fotos, claro, era caro hacer esto, de la zapatería Joaquín López, un tocayo mío, la confitería La Flor, y después la Luarquesa, este Jaime Fernández Sagredo, que era de Salas, que fue también tipo al Caunedo de antes, que también invirtió en todo, entre ellos una fábrica de sidra champán aquí en Luarca. Y bueno, estas son las fotos junto a la que vimos antes de Caunedo, que aparecen en ese álbum anunciador, pero que son totalmente excepcionales, porque fotografías de interiores de confiterías en esa época solo las puedes encontrar en este álbum anunciador en 1893 en Asturias. Es muy raro. Este es un fotógrafo aficionado, Celso Gómez Argüelles, que no voy a entrar en detalles, era reformista, vivía en Oviedo, pero fue diputado por Castropol, tenía muchas amistades dentro del Reformismo de Melquiades de Salva. Y bueno, son dos fotos que me parecieron curiosas para traer aquí, por el puente de Canelo Antiguo, antes de que volaron cuando la guerra. Y bueno, pues ya digo que vas sacando, nosotros como tenemos tantos archivos, pues vas sacando. Ruth Anderson, el archivo este no pertenece al Museo Polo Asturias, pero sí el Museo Polo Asturias, junto al Museo Jovellanos de Gijón, fuimos a Nueva York a seleccionar de la Hispania Society of America, fuimos a Nueva York a seleccionar y trajimos fotos de esta fotógrafa que vino en 1925 a fotografiar pues, la vida popular, los monumentos de Asturias, y estas son 4 fotos de Luarca muy buenas y también, bueno, no voy a entrar en detalles, pero Anderson. Constantino Suárez es el primer archivo que compra el Museo del Polo Asturias en el año 92, un fotógrafo de Gijón, que era reportero gráfico y antes de la Guerra Civil pues era reportero de periódicos, y esta es una foto aquí de la Vuelta Ciclista Asturias en Luarca, y las otras ya son de la Guerra Civil, porque va a ser el fotógrafo de la Asturias republicana, y entonces viene con las tropas, con los milicianos que vienen del centro de Asturias a luchar contra las columnas gallegas. Entonces tiene una serie de fotos, esto es aquí en Luarca y en el concejo, que son un testimonio valiosísimo, claro. Bueno, ahí veis dos de Constantino Suárez. En el museo, lógicamente, tenemos un fondo muy grande de fotografías de migrantes en América, esas miles y miles de fotos que junto a las cartas mandaban a las familias, y era la manera con la que se comunicaban los de América con los de aquí. Estas son fotos que son de Luarca, del Club Luarqués de La Habana, que son fotos que salen del archivo del Progreso de Asturias. Ahí son las fiestas que organizaban, los diplomas que se daban, estaban todo el día dándose diplomas, les gustaba mucho toda esta cosa. Mucha comida, mucha fiesta, mucho encuentro, mucha sociabilidad. Los centros tuvieron una función fundamental para que estos emigrantes se integrasen de una manera suave en una sociedad completamente diferente a la de procedencia, etc. Colonia, de allí, de los emigrantes de América, sino fotos que se mandaban de aquí. Y estas son 3 fotos de Luarca, una al fundador de los premios de las escuelas graduadas de Luarca, Joaquín Rodríguez, con 2 alumnos,
bueno, etc. Luis Ochoa, alcalde de Luarca, etc. Ya digo, fuente de conocimiento, ¿eh? Aquí hay para hacer trabajos, para investigar, para gente que tenga interés en cosas de su pueblo o de más allá. María Cátedra, todo el archivo de María Cátedra, esta antropóloga que vino muy a finales de los años 60 y a principios de los 70 a estudiar los vaqueiros en Quineo y Luarca, todo su archivo de negativos también está en el Museo del Pueblo de Asturias desde hace años. Esa sella, esa que está allá arriba subida montada a caballo en sella, es un archivo muy interesante, porque es un archivo hecho con una mentalidad de antropólogo en unos años en los que no se solía mirar pues, las cosas de esa manera. Este es el archivo fotográfico de la boda Asturias, ahí sale don Jesús, seguramente cuando salió de alcalde. Claro, el archivo de la boda Asturias es infinito, son unos 200.000 fotografías, nos llegó poco antes de cerrar el periódico, bueno, una historia también que es muy larga y que estaría, pero bueno, no da tiempo a contar. Pero bueno, fotos de Luarca, el archivo está muy bien ordenado, tal cual está el periódico. La cosa de los temas, la clasificación geográfica, biográfica, etc. Las fotografías del archivo, de Luarca, de fiestas, bueno, lo que es el periódico. Este es un archivo de fotografía terrestre, es una casa que se dedicaba a hacer fotos aéreas de Bilbao y que nos ofreció todas las fotos de Asturias hace años y se le compraban, con todos los derechos y tal. Bueno, en lugar que hay muchas, aquí pongo 3. El archivo, las fotos más antiguas son de los años del 65, por ahí, de Luarca las más antiguas son del 71. Estos son los que en el año 82 hicieron un vuelo por Asturias fotografiando todos los pueblos y después iban por los pueblos vendiendo las fotos a los vecinos. Entonces, claro, hay fotos de todos los pueblos de Asturias en el año 82 y no te quiero decir lo que cambió Asturias entre el año 82 y hoy. El paisaje no tiene nada que ver, nada que ver. Ya aquí los Gómez, estos son fotos de Enrique Gómez, es un archivo, ¿no?, que se compra a Luis Gómez ya en el año 93 o 94. La mayor parte son unos 40.000, la mayoría son retratos de Enrique, del primero, que ya sabéis que Enrique Gómez era una persona de Mirallo de Tineo, que se va a Madrid, que allí empieza a trabajar de fotógrafo, pero se casa con una señora de Écija, de Sevilla, pero los hijos se mueren, entonces su médico le dice que tiene que venir a vivir al norte, que esto será mucho mejor para ellos. Bueno, se establecen en Luarca y después, bueno, va a continuar sus hijos Néstor y Camilo, que son los únicos hijos que sobreviven, y después, bueno, Luis. Y bueno, ahí tenéis el reverso de las fotos de Enrique Gómez. Primero todavía viene porque como se establece en Madrid, viene todavía con cartones de Madrid que utiliza aquí durante muchos años, pero después ya hace el que veis arriba del Luarca. Eso es el reverso ahí en esos cartones tan lujosos pegaban las fotografías como esta que veis aquí abajo. Es un grupo de ciclistas, es una foto original. La de arriba está hecha a partir de un negativo, son negativos de placa de cristal muy grandes, y aquí abajo veis donde tenía el estudio, el laboratorio arriba, fotógrafo, ¿cómo pone? Fotografía franco-española E. Gómez, sucursal Entre Vías. Ahí en la plaza esta de los Pachorros, que la casa esta creo que toda era de ellos, y arriba era donde hacían las fotos, porque los estudios de los fotógrafos en esa época, como necesitaban mucha luz, solían estar en el piso alto para aprovechar la mayor luz posible. Estos son más fotos hechas de los negativos que tenemos en el museo, fotos las típicas de un fotógrafo profesional, muchos retratos, lógicamente, mucha vida social, carnaval, los retratos de estudio y en la calle. Y bueno, esto es el hijo, Camilo, y Alfina, y Luis, ahí, que sabéis que era muy submarinista. Y esto ya son fotos de Camilo. Ya veis toda la sociedad, todo esto, bueno, esta puse aquí, que puse aquí unas fotos a mostrar un poco la riqueza, y esto está dedicado un poco a la iglesia, un cura muerto, el otro cura, la monja con tal, abajo la de Semana Santa. Esta foto preciosa, que me gusta muchísimo, por eso la pongo aquí. Esta la utilizamos nosotros en una exposición que hicimos en Gijón que se titula Retratos con animales, ver la relación de las personas con los animales a través de la fotografía.
Estas son unas fotos preciosas. Claro, si hay un tema para estos fotógrafos recurrente, es el puerto. El puerto, claro, aquí en Luarca es el lugar más fotografiado. Las riberas de arriba es una foto espectacular, que ya estuvo en varias exposiciones, y la de abajo, no que yo sepa, no estuvo en ninguna exposición, pero bueno, es una foto espectacular, vamos. Desde todos los puntos de vista, documental y artístico. Hay una serie muy grande de estos, porque esto me había contado Luis, que es que en algún momento, pues en los años 30 o después incluso, pero creo que en los años 30 hubo una obligación de hacer unas matrículas a los barcos que necesitaban fotografías, que iban pasando todos los barcos, y hay como 50 o 60 fotos de todos los barcos del puerto de Luarca en ese momento. La romería de San Antón de Contiñeiro, ferias de ganado en Luarca, consulta de dentista. Esta foto también destaco aquí, porque yo creo que esta no se había mostrado, no sé, una foto medio robada, esto de Falange Auxilio Social, del año seguramente 37-38. Estas fotos al régimen, al franquismo, no le gustaban. Estas fotos que se veía miseria y pobreza, por eso los fotógrafos estaban muy controlados. Los fotógrafos en estos años no estaban controlados por industria, sino por el gobierno civil. Las relaciones de fotógrafos, el permiso se lo tenía que dar el gobierno civil, no industria. Estos son los teatros de aquí de Luarca. El Cine Goya, cuando se construyó en el 58, un reportaje muy completo, hay muchas más, pero bueno, puse un curso de costura, Singer, los Gómez están muy vinculados a la máquina de coser. Las tarjetas postales, por supuesto. Los Gómez van a ser uno de los principales editores de tarjeta postal en Asturias, porque no solo hacían las de Luarca, también hicieron de Cangas de Narcea, de Tineo, bueno, de Luarca, no, el padre y Enrique, gente muy avanzada en todo esto. Y estos son las tarjetas más recientes, que tenemos una colección también muy grande. Estas muchas vienen de la colección de Modesto González Cobas y de La Muña, las fotos de los años 60, 70 de Luarca. Y este es del álbum de Néstor Gómez, un álbum personal, donde tenía sus fotografías, ahí aparece con su sobrino, con Luis, y bueno, fotografías de la vida de Luarca, de cuando era joven. Es un álbum que tiene, tendrá 400 o 500 fotografías, y es una preciosidad. Estos son del álbum también, de Néstor Gómez. Es un álbum, serán unos fotógrafos de una calidad, pero especial. Esto ya es de Manuel Fernández de la Bandera, que es también a bajarse el sombrero. Son fotos, él hacía fotos estereoscópicas, como solían hacer los buenos aficionados en esta época. Este ya no es un profesional, es un aficionado, con eso que traen los aficionados, que hacen lo que les da la gana y se meten donde no se suelen meter los fotógrafos profesionales. Bueno, este archivo es buenísimo. Este con el otro es un lujo para Luarca, que esto se haya conservado, para conocer. Después de diferentes archivos de la Voz de Asturias tenemos también las fotos de La Prensa, un periódico de Gijón. La del padre Galo sale de ese periódico La Prensa, la de Margarita Salas y Gil Parrón, esas salen de la Voz de Asturias. Y como no, Severo Ochoa, tenemos montones de fotos que salen de montones de sitios. Entre ellos el álbum de Néstor Gómez, hay fotos de él de joven, pero vamos, en muchos sitios, y tenemos fotos, hay 3 o 4 fotos de Vélez, de José Vélez, el fotoperiodista asturiano por excelencia desde los años 40 hasta hace poco. Está en traje de baño ahí, casi desnudo, estas fotos. Y ahí la construcción del instituto, se ve que hay también un reportaje muy amplio de la construcción del instituto Carmen y Severo Ochoa. Y como no, los vaqueiros, Rogelia Gallo, el grupo de vaqueiros, que ya se formó en 1909, en 1925, muy vinculado siempre a la Casa Real. Uno en el 9, cuando antes habían ido a la boda de Alfonso XIII, y en 1925 a una visita del príncipe de Asturias de aquella época, pues una foto aquí siguiendo esa trayectoria de xugar las costumbres. Y bueno,
de este festival vaqueiro, que la verdad es un proyecto. Esto sí que fue una cosa de inventar la tradición, pero que funcionó, no cabe la menor duda. Y aquí tenemos muchas fotografías de diferentes archivos. Ahora voy a poner estas de Lamuño, que como él estaba en Tineo y esto era en Aristeban, pues claro, estaba muy volcado en la organización de todo esto. Y hay muchas fotos, son todas de Lamuño, del archivo de Lamuño. Que bueno, hay que reconocer que esto de Esteban era un éxito multitudinario, ¿no? Y este es un reportaje maravilloso de un fotógrafo aficionado. Tenemos todo el archivo en el museo, Pedro Alonso Rebollar, que nos lo donó su hijo, un hombre que vivió cerca de 100 años, muy vinculado a gente, a Magín Berenguer y a Modesto González Cobas y a esta gente. Y este hombre hizo un reportaje fantástico por la carretera, todo lo que es el trayecto de aquí desde Luarca hasta el Esteban, y allí fotografió a una familia en su vida cotidiana, como veis en esas fotos. Es un reportaje muy grande, ¿eh? A mí me costó seleccionar, haciendo todas las labores dentro de la casa, el exterior de la casa, y después ya vestidos para la fiesta, con las fotos de la boda, de la fiesta, y ahí está la señora que está arriba con el niño, abajo aparece vestida de asturiano con ese traje, el niño aparece tal, las señoras. Bueno, es un reportaje que me parece una cosa fantástica. Y este hombre, pues empieza su reportaje, lo empieza aquí en Luarca, que son estas fotos que pongo aquí, que ya serán conocidas para muchos de ustedes. Y bueno, y con esto, pues muchas gracias por la atención. Creo que ya acabo. Bueno, de todas maneras voy a decir dos conclusiones finales, porque claro, estoy tan involucrado en las fotos que me olvidé de los papeles, que quiero resaltar. Bueno, una es que quiero destacar el esfuerzo del Ayuntamiento de Gijón en todo esto, y yo ahora lo puedo decir porque soy de Cangas de Narcea, vivo en Oviedo y llevo 30 años trabajando en Gijón, y no paro de quedar perplejo de la generosidad del Ayuntamiento de Gijón desde hace 30 años, absolutamente en todas las corporaciones que hubo, que siempre volcaron, porque detrás de eso también hay personas y hay dinero, claro, eso también se traduce en dinero. Y después, bueno, resaltar que todo este patrimonio que voy a ver al museo, que yo creo que es de mucho interés, porque además yo aquí vengo con una charla a hablar de esto, pero en otros sitios estamos haciendo exposiciones, en Avilés, en Oviedo, con fondos fotográficos, en Villaviciosa, en Llanes, devolviendo, como digo yo, el patrimonio, ese patrimonio a los lugares de donde salió, gracias a este museo. Entonces, ya vieron esa foto que puse al principio del año 92 de cómo estaba ese almacén. Y como somos una sociedad muy estrambótica, estos altibajos que tanto nos gustan a los españoles y a los asturianos, por eso, como digo que este es un proyecto común, hay que tener mucho cuidado, no bajar la guardia, porque estas instituciones en poco tiempo pueden caer, bueno, pues en la ruina, Y en eso también quiero decir que lo importante es la continuidad. Esa es una cosa que don Julio Carabaroja siempre nos decía, que era uno de los fallos que había en las instituciones en ese momento. Pero lo importante es mantener esa continuidad para que todo esto se asegure su conservación, su estudio y la difusión. Y ahora sí, muchas gracias por su atención y hasta luego. Y da gusto ver una cantidad de fotografías, que algunas de ellas, los que estamos aquí las vivimos, carteles de la Villa Blanca, o sea, una serie de ellos que los vivimos. Y ahora vamos a abrir un turno de preguntas por si alguien quiere hacer algo. ¿En Avilés tiene ahora algo? No, hicimos una hace un año, una cosa así. Vamos a hacer ahora otra en marzo, porque la sala es pequeña y es de fotografías de Avilés, desde los primeros fotógrafos, que tenemos muy bien documentados. Entonces se hizo una que era de Avilés hasta la guerra, y ahora en marzo se va a hacer la segunda parte, que es el Avilés después de Ensidesa. Claro, si hay un lugar en el mundo que se transformó de una manera tremenda, fue Avilés, porque pasó de tener
O sea, en los años 40 o 1950 tenía 25.000 habitantes y 10 años después tenía como 70.000. Pues bueno, la transformación fue brutal. Entonces vamos a hacer ahora una exposición que es el Avilés después de Sidés. Yo quería decir una cosa, a mí no vale por mí, sino por otras personas que están por aquí, y que es que una gran cantidad de las fotografías que se han publicado en la página de internet Memoria Gráfica de Luarca se han publicado gracias al museo. Ha sido, digamos, yo que hago, tú me ayudas. Sí, claro. Digitalizamos muchísimas fotos de Gómez, muchísimas fotos por los fotógrafos de la bandera, y a cambio de eso el museo nos ha permitido el poder colgarlas en esa página, con lo cual la cantidad de fotografías de memoria gráfica pues aumentó de forma exponencial. Nada más que eso. Bueno, no, es que eso es norma. O sea, somos un museo abierto. Yo no concibo una institución cerrada, que las hay que solo es acaparar o poner dificultades. No, nosotros solo damos facilidades en ese sentido, porque además, o sea, la generosidad al final tiene su recompensa, siempre tiene su recompensa. Eso vamos, puedo decir yo, por el tiempo que llevo ahí, siempre tiene su recompensa. Y hoy el hecho está en la mayor parte de las cosas que ingresan en el museo, sobre todo de fotografía, son donaciones. Bueno, pues si no hay más preguntas, simplemente queríamos ahora, Viento del Norte está muy agradecido al Casino de Luarca, que siempre nos cede los locales y nos da todo tipo de facilidades para hacer aquí las conferencias. Entonces queríamos, la asociación, entregar un pequeño regalo al casino para que quede aquí. Entonces pido a Eugenio, que no sé si está por ahí, sí, que venga y que recoja este regalo. Simplemente es un grabado que justamente viene a cuento hoy en Luarca y queremos que quede aquí como un recuerdo de Viento del Norte. La autora está aquí presente, Lori. Lo dejamos aquí para que cuando salgan, si quieren, y ya simplemente unos avisos. Decirles que nuestra próxima actividad va a ser el 3 de noviembre, es una actividad exclusivamente para socios, que vamos a asistir al teatro, la obra es Los Farsantes, en el Niemeyer, en Avilés. Y luego el día 4 tenemos aquí una conferencia que es La Dama del Alba en el teatro de Alejandro Casona. La va a dar el profesor Unzuela, un especialista en Alejandro Casona. Será aquí, como siempre, a las 8 de la tarde. Muchas gracias a todos, gracias Guaco, que sabemos que